Hola, ¿cómo estás? Soy La Voz. Hoy te contaré la historia de un joven que a través de una gran pérdida de un ser querido vivió momentos de cosas extraordinarias. La historia la titulo El eco del duelo. Comenzamos. Marco y su abuelo eran inseparables. Desde que tenía memoria, el anciano había llenado el vacío de una figura paterna, siendo su ancla, su mentor y su mejor amigo. La reciente pérdida había dejado a Marco sintiéndose devastado, y su casa familiar, antes un refugio, se había convertido en un vacío emocional. Su madre, sumida en el dolor devoto, había llenado cada rincón con fotografías enmarcadas, flores frescas, pequeños altares que honraban la memoria de su padre, manteniendo su presencia casi palpable. En un intento desesperado por sanar y conseguir un nuevo comienzo, la familia decidió mudarse. Querían dejar atrás la densidad del recuerdo y empezar de cero en un nuevo lugar. Sin embargo, su esperanza se desvaneció rápidamente. La nueva casa no les ofreció la paz que buscaban. En su lugar, se convirtió en el escenario de eventos inexplicables y aterradores. Lo que habitaba la casa parecía haberse nutrido de la intensa y cruda pena de la familia. Esta presencia oscura no solo se manifestaba con ruidos y movimientos, sino que había encontrado un punto de enfoque, las múltiples imágenes del abuelo. La entidad intentaba tomar forma, distorsionando la figura querida y usándola, ese rostro familiar, para infundir un terror mucho más íntimo y profundo. Abrumado y sintiéndose al borde de la locura, Marco compartió su secreto con su círculo íntimo, sus tres mejores amigos. Sofía, la más ferviente de los tres, Sofía era católica practicante. Su primera reacción fue de preocupación y fe, convencida de que debían buscar ayuda espiritual. Carla, ella se identificaba como cristiana y abordaba el problema con cautela, mezclando la fe con una necesidad de explicación lógica, pero siempre dispuesta a orar. Carlos, el más escéptico y, paradójicamente, el que más dolor cargaba. Carlos había perdido a varios familiares en poco tiempo y su sufrimiento se había transformado en un cinismo absoluto. No creía en Dios ni en nada sobrenatural. A medida que el sufrimiento persistía y la familia de Marcos se hundía aún más en la pérdida, las manifestaciones en la casa aumentaron. Sofía fue la primera en intentar ayudar. Usó los recursos que conocía, rezos, agua bendita y crucifijos. Pero el ambiente pesado la abrumó. Sentía que el mal que enfrentaban era demasiado poderoso, que su preparación y su fe personal no eran suficientes para combatirlo. Carlos, por su parte, se unió a las visitas con una misión clara: convencer a Marcos de que todo era una ilusión. Le argumentaba que los eventos eran puramente mentales, producto del estrés y el dolor. La gente ve lo que quiere ver, Marco, le decía Carlos con amargura, especialmente cuando sufres o tienes una necesidad. Como los religiosos quieren una explicación o un consuelo. Sin embargo, el motor real del escepticismo de Carlos era su propio dolor no resuelto. Él negaba la posibilidad de algo más allá porque, en el fondo, pensaba: si un Dios o algo espiritual realmente existiera, ¿por qué no ayudó a mis seres queridos? Su postura era una defensa, un muro contra un mundo que le había arrebatado demasiado y al que se negaba a entregar su última esperanza. Mientras Marco y su familia se hundían en el pánico y Sofía se retiraba temporalmente, abrumada por la intensidad del mal, Carla emergió como un pilar. A diferencia de Sofía, cuya fe era ritualista y sentía que le faltaban herramientas, Carla era una cristiana profundamente arraigada. Pasaba horas orando y poseía un vasto conocimiento de las escrituras y de los testimonios de su comunidad. Cuando Marco le describió sus intentos fallidos, los pequeños altares, los rezos improvisados y la búsqueda desesperada de esa presencia que acechaba a la familia, Carla fue la primera en emitir una sentencia clara. Marcos, tenemos que entender algo. Esto no es tu abuelo. Carla explicó que, según las enseñanzas que había asimilado, al morir, el alma de un ser querido no permanece vagando por el mundo. Ella había escuchado incontables testimonios de consuelo, despedidas en sueños, visitas protectoras de ángeles, pero siempre bajo la premisa de que los difuntos descansan o están con el Señor.
Lo que está allí, afirmó con firmeza, es una entidad que se aprovecha de la fe desorientada y, más importante, del dolor de tu familia. Está usando la imagen de tu abuelo porque es lo más sagrado y doloroso que tienen, un ancla emocional que le permite manifestarse. La perspectiva de Carla chocó directamente con la visión tradicional de Sofía. Sofía, desde su fe católica, replicó: pero para nosotros las ánimas son personas que no alcanzaron a terminar sus deberes, cosas pendientes, quizás algunos pecados menores. Por eso se reza por ellas, para que puedan ascender. Tal vez tu abuelo solo necesitaba ayuda al final. Carla asistió, reconociendo el punto de conexión, pero mantuvo su convicción. Es un concepto similar al de aquellos que duermen hasta el momento de la resurrección, o que van directamente con Dios. El punto es que nuestros seres queridos ya no están en este plano para interactuar de esa forma. Ambas jóvenes, a pesar de sus diferencias doctrinales, llegaron a una conclusión incómoda. Si esa entidad no era el abuelo, si solo se estaba aprovechando de la fe y del duelo, entonces estaban lidiando con algo mucho más peligroso. Había historias y revelaciones que Carla había escuchado, manifestaciones de poder donde Dios liberaba familias de ataduras espirituales y limpiaba hogares. El consenso era claro: si querían ayudar a Marco, no podían seguir buscando la paz del abuelo. Debían unir sus fuerzas y emprender una lucha espiritual para liberar la casa y a la familia de lo que sea que se había anclado a su dolor. Mientras las tres perspectivas, la fe devota de Sofía, la convicción bíblica de Carla y el escepticismo herido de Carlos, debatían sobre la naturaleza de la entidad, los ataques en la casa de Marcos se volvieron más viciosos. La presencia oscura no quería ser desenmascarada, y cualquier intento de investigar solo provocaba más terror. Fue en medio de este caos que Marco experimentó un contraste asombroso. Una noche, mientras oraba en su habitación con una mezcla de miedo y desesperación, sintió una presencia que, a diferencia del ente burlón, estaba llena de amor y una innegable fortaleza. Era la presencia de su verdadero abuelo. El abuelo no se manifestaba en altares ni fotos, sino en un sueño vívido y reconfortante. En él le habló con la voz cálida que tanto extrañaba. Marco, debes confiar y orar. Yo estoy bien, estaré contigo siempre, pero deben quitar todo aquello que ata el dolor a mi recuerdo en esa casa. El mensaje era claro y crucial. Debía hablar con su madre y hacerle entender que el camino para honrarlo no era a través de la acumulación de objetos, que tenía que dejarlo ir, desmantelar los altares, liberar su corazón. La verdadera manera de honrarlo era viviendo felizmente y siendo una buena persona. La visión dio a Marco la fuerza que necesitaba. Al día siguiente, él y su madre, aunque ella con profundo dolor y resistencia inicial, empezaron a empacar y a quitar gran parte de los objetos. Una vez que la familia se unió en una oración sincera de liberación y despedida, la atmósfera en la casa cambió de forma radical. La opresión cesó. Parecía que el ser oscuro, al no tener el ancla del duelo, había sido expulsado. La familia de Marco había encontrado la paz, pero la oscuridad no había sido erradicada, solo reorientada. Ahora el ataque se dirigía a Carla. La joven cristiana, exhausta por la batalla espiritual en casa de Marcos, comenzó a experimentar acoso mientras dormía. Sentía miradas intensas en la oscuridad de su habitación. Una noche se despertó sobresaltada y vio una figura luminosa frente a su cama. Era su prima, recientemente fallecida, a quien quería profundamente. La aparición la llamó por su nombre, con una voz suave, incitándola a acercarse. Ven, Carla, confía en mí. Cansada, vulnerable y con la guardia baja después de la victoria en casa de Marcos, Carla dio un paso hacia la aparición, creyendo genuinamente que era el alma de su prima. En ese instante crítico, la voz del abuelo de Marcos resonó en la mente de este. No era una manifestación visual, sino una urgencia interior y auditiva tan clara como si estuviera a su lado. Tus amigas, Marco, tus amigas, Carla y Sofía te necesitan. Marco supo de inmediato que algo andaba terriblemente mal. No solo Carla estaba en peligro, sino que la voz mencionaba también a Sofía, implicando que el ente estaba atacando a quienes lo habían desafiado. Llamó desesperadamente a Sofía, a Carla y a Carlos. Carla no respondía ya que estaba hipnotizada por la aparición de su prima.
Carlos se había apartado después que los sucesos en casa de Marcos demostraron que había algo real que su escepticismo no podía explicar. Se sentía avergonzado y abrumado por el miedo. Sin embargo, el llamado de la amistad fue más fuerte que su negación. El dolor por la posible pérdida de otro ser querido lo impulsó. Marco le gritó que se encontrarían inmediatamente en casa de Carla, intuyendo que era el próximo objetivo o el lugar donde deberían reunirse. Carlos, abrumado por la amistad y la urgencia, fue el primero en llegar a la casa de Carla. Su corazón latía con una mezcla de miedo y rabia. Al tocar a la puerta y no obtener respuesta, se dio cuenta de que Carla, que vivía sola, ya que su familia residía fuera de la ciudad, estaba en un peligro inminente. Justo en ese momento llegaron Marcos y una aterrorizada pero concentrada Sofía. Marco, respirando con dificultad, le relató la advertencia que había escuchado de su abuelo. Juntos lograron forzar la entrada. Apenas cruzaron el umbral, la entidad atacó violentamente a Carlos. Él, escéptico que negaba lo sobrenatural, fue el blanco. De repente, sintió que algo invisible lo agarraba de los pies y lo arrastraba por el suelo con una fuerza brutal. Su rostro era de incredulidad y de terror puro. Rápido como un rayo, Marco lo sujetó del brazo y lo levantó. Sin tiempo para procesar lo que acababa de suceder, los tres corrieron hacia la habitación de Carla, el lugar que el abuelo había señalado. En su habitación, Carla estaba paralizada en un rincón con los ojos firmemente cerrados. Escuchaba una voz suave y persuasiva. Soy yo, tu prima Lourdes. Abre tus ojos, todo está bien. Pero una pulsada de terror en su vientre le decía que no era verdad. La opresión era demasiado fría. Cuando Marcos, Sofía y Carlos llegaron, gritaron: ¡Abre, Carla! En ese instante Sofía sintió una voz fría susurrándole al oído: No entres, lárgate. En lugar de ceder al miedo, la amenaza la encendió. Sofía comenzó a rezar en voz alta y con una convicción atronadora. Carlos, aunque aún en estado de shock por haber sido atacado, se llenó de un coraje inesperado. Junto con Marcos derribaron la puerta e encontraron a Carla temblando. Los tres amigos corrieron hacia ella, la rodearon y la abrazaron fuertemente, declarando: ya estamos aquí. En el aire sintieron una pesadez asfixiante, el aura malévola de la entidad. Pero al instante nuevamente la voz suave y hermosa le habló directamente a Marco. Sabes lo que debes hacer. Marco se acordó de la fe inquebrantable de su abuelo, de su fortaleza espiritual. En ese momento las diferencias religiosas se desvanecieron. Católica, cristiana y el escéptico se unieron con un solo propósito. Marco, tomando la iniciativa con la autoridad que le había infundido su abuelo, comenzó a reprender a la entidad. Juntos como amigos, unidos por un amor genuino y una oración simultánea, lograron liberar el ambiente. Una vez que la amenaza disipó, Sofía, con el rostro iluminado, le dijo a Carla: tuve una revelación, debes desechar algo que tienes, algo que solo tú sabes. Carla, ya en paz, asistió y le mostró los objetos que guardaba de su prima, fotografías, cartas y recuerdos que en lugar de honrarla, eran un ancla al dolor y a la obsesión. Ella se dio cuenta que la tristeza no solo la afectaba emocionalmente, sino que la mantenía espiritualmente vulnerable. Al desecharlos, el grupo tuvo una profunda comprensión. La mejor manera de honrar a los seres queridos era viviendo sus propias vidas con felicidad y propósito. Fortalecer la fe, sin importar la denominación, era un escudo más poderoso. Se podía tener fotos, videos y recuerdos, pero dándoles un valor de gratitud por el tiempo compartido, no por el dolor idólatra. La historia de Marcos y sus amigos termina aquí, dejándonos con preguntas profundas. ¿Cuántas veces caemos en la idolatría emocional, desviando nuestra fe por un mal camino? ¿Cuántas cosas, objetos o imágenes mantenemos que en malos términos solo nos traen dolor y nos vuelven vulnerables? El viaje de Marco nos invita a cuestionarnos. ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Valoras a tus seres queridos en vida? ¿Alimentas tu vida espiritual? Te invito a que busques tu camino, busca el conocimiento que se convierte en poder y sabiduría de Dios. Observa que la filosofía, la ciencia y la fe pueden ir de la mano si el corazón está libre de ataduras y el espíritu está fuerte. Te saluda La Voz.